Bueno, les damos a todos la bienvenida en este ciclo de conferencias sobre macroeconomía aplicada a la Argentina, a lo que nos está ocurriendo, a lo que nos puede ocurrir de aquí en adelante. Como saben, este es un ciclo de conferencia con voces de prestigiosos economistas de enfoque diferente. Lo hemos tenido en primer lugar al doctor Rolando Astarita, autor del blog de Economía y Marxismo. Hoy vamos a tener al profesor Daniel Heyman, que ahora voy a presentar. La semana que viene vamos a tener a Eduardo Conesa, al doctor Eduardo Conesa. Y finalmente cerraremos con Juan Carlos de Pablo. 4 conferencistas que la verdad que tuve la suerte de conocer y que realmente valoro mucho por el trabajo y la trayectoria que vienen desarrollando, y creo que es muy valioso en una universidad pública como la Universidad Nacional de La Pampa tener, tantas buenas voces para explicarnos un poco lo que nos pasa. Sobre Daniel Heyman hay mucho para decir. Creo que es el único economista que conozco yo que es físico, además de economista. Es físico y economista de la Universidad de Buenos Aires. También hizo su doctorado en Estados Unidos, en la UCLA, junto a Axel Leichenfeld, un autor también muy importante, que es coautor del doctor Daniel Heyman en un libro que se llama High Inflation, Alta Inflación, que es un tema fundamental para la Argentina de hoy. Daniel, a su vez, fue economista de la CEPAL muchos años. Yo tengo que decir que como alumno, cada vez que escribía mis primeros ensayos de economía y se los enviaba, muy amablemente Daniel me recibía en la oficina y discutíamos los documentos que le enviaba, lo cual valoro mucho porque la verdad es que tener conversación, cuando uno es joven, un joven economista, tener una conversación privada, digamos, con un economista de tanta trayectoria, la verdad que ayuda mucho, así que siempre se lo voy a valorar. Y bueno, también creo que ha sido presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, es una de las personas que siempre me encuentro en las reuniones a las que puedo asistir, y bueno, siempre sus conferencias son masivas, porque realmente todos los economistas de las distintas provincias que asisten a esta reunión valoran mucho su trabajo, así que cada vez que tiene algo para decir, todos lo queremos escuchar. Así que bueno, eso es una breve presentación. La verdad que tiene un currículum muy amplio, con una enorme producción científica, así que realmente vale la pena, si tienen tiempo después, de googlear y buscar y conocerlo. Y un último dato que encontré por ahí es que también ha sido formador de alguna manera de Martín Guzmán, así que bueno, seguramente lo vamos a mencionar a lo largo de la presentación de hoy. Bueno, Daniel, te cedo la palabra, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Realmente, Adrián, contento de estar virtualmente con ustedes. Felicitaciones con toda sinceridad por la iniciativa de dar lugar a opiniones distintas. Yo creo que es muy importante que tengamos interacción. Y la interacción implica no necesariamente hablar con gente que piensa como uno, porque es bastante aburrido, sino eventualmente intercambiar ideas, y más aún si se hace de manera colaborativa, ¿no? Bueno, no es ninguna novedad si les digo que estamos en tiempos difíciles y complicados, que plantean una cantidad de incertidumbres de tipo estrictamente económico, de tipo natural, de la mezcla de las perturbaciones naturales y el sistema económico. No puedo de ninguna manera pretender levantar la incertidumbre. Lo que yo voy a tratar de hacer es, si ustedes quieren, en todo caso, tratar de contribuir a organizar la incertidumbre. Ahora, en un momento, me parece interesante distinguir las cosas en macro. Hay procesos, por así decirlo, escalas de tiempo. Tenemos la macroeconomía del mediano a largo plazo, que tiene que ver con la manera en la cual el sistema económico evoluciona, el crecimiento a mediano plazo, largo plazo, la forma en la cual se desarrollan, tienen su ciclo propio las actividades productivas, desarrollo.
desarrollo económico que, digamos, modifica las condiciones de la sociedad y de la economía a lo largo de décadas. Tenemos el clásico ciclo económico, cada tantos años hay una fluctuación, el producto sube, el producto cae, tiempo un poco mejores, tiempo un poco peores, a plazos, digamos, de 3, 4 años. Y en la Argentina estamos acostumbrados también a periodos donde el horizonte temporal de nuestra conducta, de nuestras expectativas, de lo que sucede, es de pocos meses, pocas semanas e incluso pocos días. Y estamos en un momento, creo, y eso es un punto que voy a tratar de remarcar, estamos en un momento donde las 3 escalas de tiempo están interactuando. O sea, este proceso que estamos viviendo hoy tiene características asociadas con, ustedes quieren, el comportamiento de la economía a lo largo de la última década o incluso más de una década. Tiene elementos coyunturales típicos, digamos, el ciclo económico, y tiene elementos de cambios día a día, como sabemos muy bien, desde el punto de vista natural, por el hecho de la pandemia, que, digamos, ha creado una perturbación en el mundo, y que se nota como perturbación fuerte, y esto está afectando nuestro día a día, está afectando nuestra semana a semana, y al mismo tiempo tenemos la incertidumbre económica que se manifiesta, por ejemplo, en el mercado cambiario. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es de presentar un breve panorama teniendo en cuenta las diversas escalas de tiempo que mencionaba recién. Y ahora tengo que mover esto y no... acá está. Bueno, empecemos por el muy largo plazo y voy a pasar rapidísimo por el muy largo plazo. Estas son las variaciones del producto de la Argentina. Mejor verlo per cápita, pero estas son las variaciones anuales del producto nuestro, de nuestro país, a lo largo de ciertas fases de crecimiento diferenciadas desde el año 1900. Créanme, vamos a pasar rápido porque queremos ir al presente, pero una cierta, un panorama general. Esta es una economía donde la tasa de crecimiento media, extrayendo los componentes de altibajos cíclicos, ha sido bastante variable en el tiempo. Con tasas relativamente moderadas, desde 1900, la tasa más alta es 2,5% anual, que no está mal, digamos, hoy desearíamos el 2,5% anual como una buena noticia y no parece fácil de alcanzarlo, pero no es una tasa enorme en términos per cápita, comparada con otras economías como los países asiáticos, etc. 2,5% con altibajos, y ahora este es el punto que quería marcar. La famosa década perdida, famosa para quienes tenemos una cierta edad, pero también para aquellos que estudian la historia económica nuestra, de la Argentina, la década perdida, o digamos, lo que está asociado con la década perdida entre mediados de los 70 y fines de los 80, con la altísima inflación, el proceso de inestabilidad ese que fue tan dañino, oscilaciones y alguna recuperación de la tasa de crecimiento, si ustedes quieren, de los 90 y luego en los 2000, aún con con el shock que implicó la ruptura del régimen de convertibilidad, y otra vez, como ustedes ven acá, un periodo que va desde el 2011, y lo tengo acá hasta el 2017 porque no quiero captar episodios cíclicos. El 2017 fue un año de máxima, pero de caída del producto per cápita. O sea, llevamos una década donde el nivel de ingreso medio
para resumir de alguna manera, de los argentinos, ha venido cayendo en términos de per cápita. O sea que el estancamiento y algo más que estancamiento es un fenómeno que ya traemos por un buen rato. ¿Okay? Después voy a tratar de caracterizar un poquito, digamos, lo que está detrás de este proceso, que por supuesto es complejo, pero algo se puede decir. Bueno, esto es una lupa a la evolución de la economía desde el 2004. Y es de 2004 porque la serie esta mensual, del estimador mensual de la actividad económica, tiene periodicidad mensual. Ahora, noten desde 2011. Fíjense que hay un patrón bastante curioso. 2011 máximo, 2012 mínimo, 2013 máximo, 2014 mínimo, 2015 máximo, 2016 mínimo. Esta oscilación anual, chiquita la oscilación, de crecimientos en años impares, caídas en años pares, tratemos de encontrar alguna motivación, se entiende, ¿no es cierto? Año par, año impar, elección, no elección, elección, no elección. Esto duró hasta el 2017. Ahora vamos a tratar de darle alguna característica a este proceso. Altibajo, 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 con un par de características importantes. La primera era que, en alguna medida u otra, todas las interrupciones de las fases expansivas tuvieron algo que ver con la escasez de divisas. O sea que el techo que generaba la escasez de divisas, y ahora me voy a referir un poquito a ciertos rasgos de este proceso, la presencia de la escasez de divisas como interruptor de fases de crecimiento viene siendo marcada desde la historia de la economía argentina, pero en las últimas épocas, cuando la economía quería expandirse durante un año, había una limitación, había un ajuste, otro año de expansión, otra caída, etc. Bueno, eso, digamos, el patrón ese se modifica fuertemente alrededor del mediados del 2018. Ahora vamos a tratar de especificar un poquito qué pasó. A partir de mediados de 2018, y esto se convierte en primer lugar, el año impar recesivo de 2019, que presumiblemente cuando terminó el 2019 era bastante claro que el 2020 también iba a ser recesivo, aunque no se esperaría una caída muy grande. La pandemia y tal vez otros elementos nos han puesto en una recesión extremadamente profunda. ¿Okay? Que también ha tenido alguna recuperación bastante intensa, no completa, parcial, frágil, pero de todas maneras, digamos, es un shock de una profundidad muy, muy, muy considerable. Esto es un grafiquito que creo que es de lo más ilustrativo, me parece, que uno puede ofrecer respecto en una pantalla respecto de este proceso. Y esto es nada más ni nada menos que la evolución de la cuenta, el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. Digamos, en el fondo es un concepto más bien del oficio, pero que tiene un contenido muy claro, digamos. Es el saldo es la diferencia, ustedes lo pueden pensar, entre el ingreso nacional y el gasto nacional. O sea, cuando ustedes tienen superávit en cuenta corriente, su ingreso, el ingreso del país en su conjunto es mayor que el gasto del país en su conjunto, o sea que el país en conjunto está financiando al resto del mundo.
cuando hay déficit de la cuenta corriente, el ingreso nacional es menor que el gasto de quienes habitamos el país, y por lo tanto, esa diferencia entre nuestro ingreso y el gasto tiene que ser financiada de alguna manera, o sea, esencialmente los déficits en cuenta corriente se asocian con necesidades de financiamiento externo. Ahora, digamos, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. La curva negra es, porque esto está descompuesto, el colorado es el superávit comercial, después hay déficit de servicios, eso es tradicional en la Argentina, pero sigan ustedes, por favor, la línea negra, que es simplemente el saldo en miles de millones de dólares. Y lo que observan es esto, un periodo de superávit en cuenta corriente, o sea, un periodo entre el 2002 brutalmente y el 2010, en el cual la economía mostró superávit en medio de una recuperación intensa, superávit en cuenta corriente en el sentido de que su gasto era menor que su ingreso. A partir del 2010, vean este proceso, hay una caída de la cuenta corriente en 2011, un repunte pequeño en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ahora, fíjense, y esto es un indicador potente de los problemas de funcionamiento de la economía, los problemas, ya diría, crónicos de funcionamiento de la economía, porque fíjense que entre el 2011 y el 2018, 2019, la economía está esencialmente estancada, pero para mantener un nivel de ingreso, un nivel de producto esencialmente estancada, cada vez se profundiza más la necesidad de pedir crédito en el exterior. ¿Okay? Después vamos a tratar de desagregar un poquito esto, pero esto es un hecho impresionante. Es un hecho impresionante que está asociado con otros hechos de importancia no despreciable. Pero si me preguntan en una palabra, creo que ahí hay uno de los grandes núcleos del proceso que hace eclosión, por así decirlo, este año. Bueno, en el 2017, que fue el máximo. Ahora, perdón, ¿cómo se cubren los déficits en cuenta corriente de la balanza de pagos? Bueno, hay que pedir prestado afuera. Una forma de pedir prestado afuera es desprenderse de activos contra el resto del mundo. O sea, y noten que esto cruza a los gobiernos sucesivos. O sea, este es un proceso que abarca desde el 2010 hasta el 2018, 2019 y ahora en el 2020. Cruza gobiernos. ¿Qué pasó al principio? La manera de financiar el déficit fue, digamos, en buena medida, como el país hasta el 2016 estaba cerrado a los mercados internacionales de crédito por el conflicto con los bonistas, ustedes recordarán algunos, digamos, el juez Griesa y demás historias de ese tipo, no había todavía el déficit en cuenta corriente, si bien era creciente, no era tan grande, había un montón de reservas que se habían acumulado en el periodo anterior y el método de financiamiento que se utilizó fue el uso de reservas, la reducción de las reservas internacionales. A partir del 2016, se modificó fuertemente el mecanismo de financiamiento y se recurrió, especialmente el sector público, a gran escala al crédito en el exterior, emisión de bonos en los mercados internacionales. Y un fenómeno que fue, digamos, algo así como el disparador del cambio de fase del 2017 para acá, fue la brusca interrupción de los flujos de la oferta de crédito externo en el 2018. Hubo, digamos, un parate
muy visible, muy brusco, muy abrupto de la oferta de crédito. Y esa economía que venía sosteniéndose, pidiéndole al exterior alrededor de 30.000 millones de dólares por año en el 2017, de repente se ve enfrentada con un corte de esa oferta de crédito y tiene que ajustarse. Y el ajuste se da de manera, en el 2018 parcialmente, el 2019 hay un fuerte ajuste de la cuenta corriente, 2020 posiblemente vamos a tener superávit en cuenta corriente, pandemia mediante y todo. Pero no, digamos, en realidad la razón por la cual tenemos superávit en cuenta corriente es que tenemos que devolver. O sea, no tenemos acceso al crédito, hemos perdido el acceso al crédito. Ese acceso al crédito, por otro lado, era esencialmente, como decíamos, del sector público. Ahora vamos a charlar, porque había otra característica relevante de la economía argentina, que es que al mismo tiempo que el sector público se endeudaba, el sector privado acumulaba, se endeudaba en el exterior, el sector privado vino acumulando, ya vamos a ver el grafiquito en un rato, considerables activos externos y crecientes activos externos. O sea, el crecimiento de las formas, lo llaman la jerga, la formación de activos externos, el volumen de la formación de activos externos del sector privado argentino es muy grande. Y noten que esta es una economía donde el sector público acaba de reestructurar su deuda con el exterior, esencialmente con el exterior, mientras que el sector privado argentino es fuertemente acreedor del resto del mundo. Es fuertemente acreedor del resto del mundo. Magnitudes que para la economía nuestra son considerables. Después, si ustedes quieren, podemos conversar de las motivaciones de esto, la manera de tratarlo, las consecuencias que esto tiene. O sea, de nuevo, venimos de 10 años de estancamiento o de declinación. Tuvimos un brusco choque externo, choque de financiamiento externo hace un par de años, en el 2018, que revirtió después de muy poco tiempo, porque noten, y esto es impresionante, que el país reingresó al mercado internacional de crédito, en el 2016, digamos, a principios del 2016, y fue sacado de ahí básicamente a mediados del 2018. O sea, 2 años y monedas. Eso duró la fase de financiamiento con el exterior. Y ahora, en parte, tenemos que procesar, o hemos estado procesando, ese shock. Ese shock es la ruptura del financiamiento externo esencialmente al gobierno. Notemos que la contraparte no, pero asociado con esta desaparición de la oferta de crédito externo, privada, obviamente en 2018-2019 se contó con financiamiento del Fondo Monetario, pero realmente no interrumpió la presión para el ajuste macroeconómico. Estuvo asociada con una indisponibilidad nuevamente de crédito para el gobierno. Y eso es una condición importante para entender el año 2020, porque a partir de ese shock, 2018, el sector público argentino perdió esencialmente acceso al crédito internacional y el acceso al crédito interno es limitado también, o sea, se quedó con pocas opciones de financiamiento. En el medio apareció la pandemia en todo el mundo ha sido un generador de demandas por asistencia pública en enorme escala. Lo ven continente tras continente y otro continente y otro continente. Sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, sucede en Asia.
enormes inyecciones de gasto público para sostener a quienes han perdido el trabajo, aunque sea transitoriamente, asistencia a empresas en dificultades, todo tipo de operativo, en realmente grandes magnitudes, con la gran diferencia de que esos países, típicamente, incluso los de la región, tienen acceso al crédito relativamente fluido, en algunos casos muy fluidos. Los bonos alemanes o los bonos norteamericanos se venden con tasas de retorno, pero infinitesimales. El caso nuestro es totalmente distinto. El financiamiento residual para maniobras como las que implicó la pandemia, y después podemos discutir si algo más, ha sido el crédito del Banco Central del Gobierno. O sea, el recurso de última instancia, el crédito del Banco Central del Gobierno, que por supuesto está asociado con la emisión monetaria, con las fragilidades y las dificultades que eso trae. Bueno, vean la formación de activos externos del sector privado. Esto es, de nuevo, una característica, y acá tienen máximos de 25.000 millones de dólares. Noten que 25.000 millones de dólares en la década de los 2000, y el producto podía andar por 600.000, pero esto era 5 puntos del producto. Alrededor de 5 puntos del producto. Acá de nuevo, 25.000 millones de dólares de formación. Esto es la acumulación de activos en el exterior, incluyendo los dólares, que realmente, o sea, el financiamiento que los argentinos del sector privado le hacen al resto del mundo. En forma, puede ser de adquisición de dólares, depósitos en el exterior, inmuebles en el exterior, etcétera, etcétera. Son números macroeconómicos, son números realmente importantes. Obviamente, es para conversar de nuevo su motivación. Obviamente, la historia macroeconómica de inestabilidad es un elemento importante, pero es un hecho. Este es el cepo, como le llamamos popularmente, del 2011 al 2015. Este es el nuevo cepo. Esperen, no, este dibujito me gusta, así que, ¿ok? Entonces, mientras el déficit en cuenta corriente se acentuaba, la presión derivada de la propensión nuestra, de los argentinos con recursos, obviamente, en adquirir activos contra el exterior, era otra presión sobre la economía en su conjunto. Porque eso, digamos, son dólares que se van. Bien, bueno. Esto es un grafiquito, entre paréntesis, Adrián, si hay cosas oscuras o raras o que merecen alguna, o surge una pregunta que vos te parezca que valga la pena, chiflá, a gusto cualquier pregunta. ¿Ok? Okay. Este es un grafiquito que con los colegas allá en el IEP llamamos el camello. Y esto es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es esencialmente el poder de compra de un dólar en términos de bienes internos. ¿Cuántas canastas del IPC compra un dólar? Cuando el tipo de cambio real es alto, la Argentina está barata. O viceversa, ¿qué poder de compra en el exterior tiene un peso argentino? O 100 pesos o 1.000 pesos, según los ceros que ustedes le quieran poner. Y es una variable extremadamente importante. Después vamos a ver de qué manera está asociada con las fluctuaciones del nivel de actividad. Es una variable que es un punto focal del análisis cíclico y está asociada con una variable como el tipo de cambio, que es de referencia cotidiana en nuestro país.
paréntesis, si uno en la época que se viajaba, o uno se trasladaba a Estados Unidos, al norte, a Estados Unidos, a Europa, qué sé yo, y le preguntaba cuál es el tipo, a una persona en la calle, cuál era el tipo de cambio, con altísima probabilidad, le aseguro, a menos que fuera gente que estaba en el negocio, que con altísima probabilidad le dicen ni sé ni me importa, porque nada, euros, euro, dólares, dólar. Okay. Corona checa es corona checa. No. En todo caso es una referencia al euro, pero no es una variable que interesa. Después vamos a ver algunas características. En Argentina es desde hace décadas una variable saliente. Pero lo que quiero resaltar, para quienes tenemos un poquito de memoria histórica, por la edad, pero digamos, a quienes son más jóvenes, traten de ponerse en vena histórica. Esta función es una función de densidad, como una función de densidad de probabilidades, si eso les resulta más o menos familiar. O sea, es la cantidad de tiempo que la economía argentina tuvo un tipo de cambio real de este valor. O sea, acá tienen dos niveles, el colorado y el verde, hay mucha frecuencia acá. La economía argentina tiene mucha frecuencia a estos niveles bajos de tipo de cambio real y tiene una frecuencia menor, pero considerable en esta cosa. Pero esta cosa es difícil de definir. Ahora vamos a charlar. Entonces, déjenme caracterizar a estos puntos de manera histórica. ¿Okay? Esto es un extremo, es un tipo de cambio bajísimo, bajísimo, bajísimo. En ese periodo los argentinos pensaban que tenían un ingreso en dólares enorme. La Argentina estaba recontracara para el exterior, pero recontra, y esto fue algo que fue la afamada tablita cambiaria de 1978-1980, ¿okay? Que terminó mal en una crisis, por supuesto. Este colorado, ahora, este verde es 2001, justo al final de la convertibilidad, cuando el tipo de cambio, quienes tenemos algún recuerdo, era bajo, era considerablemente bajo, y terminó mal. El verde, noten, perdón, el verde es 2001, el colorado es noviembre del 2015. O sea, a fines del 2015, el tipo de cambio real contra el dólar en Argentina, después puede haber una corrección multilateral, pero el tipo de cambio real contra el dólar de la Argentina era parecido al del final de la convertibilidad, que terminó en un colapso. O sea, era un tipo de cambio que en términos históricos uno puede llamar bajo. ¿Okay? Este tipo de cambio de acá es el promedio del año 58 hasta la fecha. O sea, este es el promedio. Noten que nosotros no ocupamos el promedio. Tenemos poca densidad, o sea que estamos acá o estamos para acá. Lo cual es un tema interesante. Ahora lo vamos a charlar. Sobre la dinámica del tipo de cambio real y la dinámica macroeconómica social. Ok. Bueno, para hacerla corta, este es el promedio y este es julio, pero más o menos es el mismo hoy en día, oficial, ¿eh? Oficial. Julio del 2020. O sea, el tipo de cambio real oficial está un poquito por arriba de la media histórica de la Argentina, lo cual obviamente no es una referencia normativa, pero les quiere decir que no es esto. No es el tipo de cambio real bajo de la época de la convertibilidad, sino que, y del periodos como fines del 2015, sino que es un tipo de cambio real ajustado, en todo caso, después del shock del 2018. Ahora,
y esto va a ser un punto para conversar un poco más adelante. Si ustedes toman el tipo de cambio hoy a precio, al variable precio, pero al precio del tipo de cambio paralelo, ni hablar, pero de los otros, el contado con liquidación que le dicen, que seguramente ustedes saben, es un tipo de cambio financiero, entre comillas, que se puede derivar de la compra-venta de bonos, para hacerla fácil, pero hay un tipo de cambio implícito, que es una referencia diaria para nosotros. Bueno, el tipo de cambio este en 1989 es hiperinflación. Este es un tipo de cambio de hiperinflación, de pánico, de perturbación macroeconómica profunda. Y es parecido al tipo de cambio real de la salida de la convertibilidad. Ya no 2001, sino 2002, cuando explotó por el aire el mercado de cambios. O sea, hoy tenemos un tipo de cambio real arriba en los paralelos que está entre los máximos históricos de las décadas recientes, quiero decir, en los últimos 60, 70 años. ¿Okay? Lo cual hace que a esos tipos de cambio la Argentina esté muy barata en dólares. Por supuesto, esto no significa más que eso, pero, digamos, eso abre preguntas sobre si eso puede ser considerado un tipo de cambio sostenible. Sostenible no porque sea demasiado bajo, sino porque es demasiado alto. Ahora, si me preguntan una palabra, esto está asociado con una palabra, miedo. Miedo y algunas cosas más, algunas cosas un poco más fundamentales. Después, ahora vamos a charlar. Bueno, no me voy a detener acá, la Argentina es errática. Noten esto porque también es relevante. Esto, para volver a insistir sobre el tipo de cambio real, el colorado es el tipo de cambio real, el azul es el nivel del producto real, el nivel de actividad, y las zonas grises son recesiones. A ver, si lo miramos con un poquito de cuidado, ¿qué es lo que vemos? Esto es una recesión. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¡Pling! Esto es una recesión. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Esto es una recesión. Vean lo que pasa con el tipo de cambio. Esto es una recesión. Vean lo que pasa en el tipo de cambio. Esto es una gran recesión. Fíjense lo que pasa con el tipo de cambio. Y si ustedes toman estos ciclitos chiquitos de la Argentina, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, etcétera, etcétera, lo que ven es los pequeños ciclos de un año, el tipo de cambio sube, el nivel de actividad cae. El tipo de cambio sube, el nivel de actividad cae. ¿Okay? O sea, esto es un clásico en el análisis macroeconómico argentino, la idea de que el tipo de cambio real es contracíclico, como se dice en la jerga, o sea que hay una asociación negativa entre el nivel de actividad y tipo de cambio real, y se entiende de alguna manera eso, digamos, analíticamente no es... Esto es distinto que en muchos otros países, sin duda, donde el tipo de cambio real más alto genera típicamente mayor competitividad, aumentan las exportaciones, las importaciones, la economía se expande. En Argentina, un aumento del tipo de cambio real genera, por así decirlo, un shock de costos y de precios al consumo, por los alimentos, digamos, por un lado, y de costos, por otro lado, porque buena parte de nuestras importaciones estructuralmente son insumos y bienes de capital. Están asociadas complementariamente con la producción, con el producto. Esto es una regularidad como para tener en cuenta cuando uno piensa en la economía de hoy. Bueno,
acá están los términos de intercambio de bienes. Término de intercambio de bienes, como ustedes saben, es precio de exportaciones en dólares dividido precio de importaciones en dólares. Es lo bien que nos trata el mundo. Épocas de tipo de cambio, de término de intercambio alto, lo que están indicando es que nuestros productos se venden bien en el mundo respecto de los bienes que nosotros compramos. Estos son los años 2000 que fueron excelentes, que empezaron abajo y tuvieron un crecimiento muy grande, o sea que desde ese punto de vista la irrupción de China en la economía internacional, etcétera, etcétera, nos dio unos años muy buenos. El proceso ese se interrumpió, pero no está mal. O sea, los términos de intercambio argentino no son históricamente los máximos, porque la década pasada fueron mejores, pero no son malos. Nuestro problema son los volúmenes. Acá tienen, y de nuevo, ¿de dónde surgen los déficits en cuenta corriente crecientes con una economía estancada? Bueno, o una economía con muy leve crecimiento, las importaciones quieren crecer porque la demanda se dirige a bienes más intensivos en importaciones, automóviles, ese tipo de cosas por el estilo, y el volumen de exportaciones, o sea, el valor de las exportaciones descontado el efecto precio, tiene un comportamiento bastante particular. Vean lo siguiente porque es interesante. Acá son los años 90, donde el volumen de exportaciones, no metido de los años 90 en realidad, 1992, 93 a 1998, donde el crecimiento de las exportaciones es considerable, realmente importante, 14% al año de estos 6 años, lo cual realmente mucho, en volumen, sin efecto de precio, contribuciones de todos, ahora voy a esto de arriba, productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Esencialmente eso fue el cambio tecnológico en la actividad agrícola, especialmente en la actividad agrícola, cambio tecnológico, mejoras o cambios organizativos, todo un proceso de adaptación productiva del sector agropecuario que dio lugar a un aumento de la producción muy importante. Y eso se reflejó en estos pocos años en un salto de las exportaciones. Estas son las manufacturas de origen industrial, no agropecuarias, no de origen agropecuario, que crecieron considerablemente también. Esta es la contribución al aumento de producto. Con estas, acá tiene 3% al crecimiento de la exportación, la contribución al crecimiento de las exportaciones. Esto estuvo asociado básicamente con Brasil, Mercosur. Brasil fue expansivo, etcétera, etcétera, fue expansivo, apreció su tipo de cambio, los productos argentinos se demandaban, fuerte crecimiento. Cambio tecnológico y reestructuración del sector agropecuario, oportunidades de exportación nuevas asociadas con Mercosur y la expansión brasileña, y esto fue que nos dedicamos a exportar combustible, hay que decir, en el momento en que los precios eran bajísimos, pero y después tuvimos que importar cuando era más caro. Ahora noten, este crecimiento, ¡pum!, se interrumpe totalmente el quinquenio 1998 y 2003. ¿Y qué es lo que pasa en esos años? La crisis. O sea, la escasez de la oferta de dólares fue un elemento que contribuyó, junto con los factores financieros, de manera importante a la caída del régimen de convertibilidad con la explosión del 2001-2002. 2003-2008, que como vimos, digamos, estos son periodos elegidos de manera conveniente, digamos, no puede charlar, pero la imagen no cambia mucho, ustedes cambian la periodización. En este periodo, 2003-2008, lo que tuvimos en los 90, pero es un crecimiento apreciable, especialmente acá se caen
por el comienzo de la crisis energética, las exportaciones las exportaciones de combustibles, las exportaciones manufactureras aumentan un poquito y las exportaciones agropecuarias crecen un poquito, pero no demasiado. ¿Okay? Entonces se achata. Ahora, si esto llega hasta más o menos 2008, este comportamiento, bueno, lo que pasa es que estaba muy ayudado por los precios internacionales, pero no era un sacudón importante en los volúmenes. 2008, 2018, nada. Si ustedes toman, ahora tengo en la mente el 2019, en el 2019 el volumen de exportaciones fue similar al del 2005. O sea, 14, 15 años, punta a punta, nada. Ahora, si ustedes están en una economía que, como se ha visto en los hechos, tiene apetito por importaciones cuando crece, y no generan un volumen, en todo caso un valor, pero si el mundo no los ayuda con los términos de intercambio, si no generan un volumen de exportaciones creciente, es muy difícil pensar que la economía va a crecer a menos que tengas una expansión del crédito internacional que tampoco lo único que hace es postergar el problema. Porque generas deuda que después te cuesta pagar con las crisis correspondientes, etcétera, etcétera. Acá hay un núcleo esencial para el crecimiento en adelante. Y eso va más allá de la digamos, generar una tendencia de exportaciones es uno de los desafíos principales, pensando una vez que se salga de esta crisis. Noten que la cosa no es fácil, porque, digamos, por supuesto los estímulos de precios son importantes, pero los estímulos de precios afectan los precios de los alimentos, eventualmente complican la situación fiscal, digamos, los derechos de exportación son un mal impuesto, pero ayudan a las débiles finanzas públicas, y ahí tenemos una de las manifestaciones de algo que también es característico de la economía argentina, que es la frazada corta. O sea, este es un país de frazada cortísima, donde vos te parece que tenés un instrumento, ese instrumento que te ayuda por un lado es costoso por el otro. Y uno de los grandes desafíos, si no el principal desafío, es encontrar un sendero de navegación que utilice instrumentos, algunos de los cuales van a tener costos, pero que en su conjunto se compensen unos con los otros, se compensen beneficios y costos. ¿Cuál es una mañana? Bueno, de nuevo, acá el volumen de exportaciones 2005-2018 menos 0,7%. Así no va. Esto es simplemente nada. Ahora, ¿cuánto llevo, che, Adrián? Y 50 minutos. ¿Cuánto me das? Lo que necesites. ¿Cómo se me fue? Buah. Esta es nuestra tasa de inflación, y ahí vamos a lamentarnos un poco sobre leche derramada. Esta es la época de la convertibilidad. Digamos, si quieren hablar de los fenómenos extremos de hiper y las altas inflaciones y qué sé yo, hablamos a pedido, pero déjenme hablar de los últimos 20 años, cosas así, 25. Bueno, esta es la salida de la convertibilidad, que es impresionante. Acá vean el salto de la tasa de inflación. ¡Pum! Esto está interanual, o sea que está suavizado de alguna manera. ¿Okay? Ahora, vean lo que pasó. ¡Bum!
se cayó y en 2003-2004 teníamos inflaciones anuales del orden del 3-4%. Sin regulaciones, la economía se había acostumbrado en la compartida, eso fue una de las herencias, creo, que se dejó de ese periodo, aparte de los desequilibrios que también se heredaron. Una especie de memoria de la estabilidad que hizo que el traspaso de la enorme devaluación a los precios fuera moderado, y que una vez hecho ese traspaso, la economía solita fue a una inflación realmente baja. Por ahí teníamos una oportunidad de, no digo de quedarnos acá, pero de quedarnos en esta región cómoda, o relativamente cómoda. Pero lo que hicimos fue dejar que deslizara. En algún sentido todavía la inflación era moderada, ahora dejó de ser moderada, se pasó a ser más o menos 30%, hubo una desaceleración para charlar en la recesión del año 2009. Ahora vean esperen. Vean la tendencia, después vamos a charlar. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. No, perdón. Sí. Esperen un chiquitín. Sí, 2014, 2015. Pero 2014, 2015, 2016, y ahora lo dibujo 2017, 2018, 2019. Noten estos saltos, por ejemplo, en el 2014 y en el 2016. ¿Qué pasó en el 2014 y a principios del 2016? Devaluación. Después vamos a ver, y vamos a charlar, si querés, Adrián, sobre determinantes de la inflación y ese tipo de cosas, que pueden ser una conversación interesante. Pero de hecho, la observación es que la Argentina, y lo vamos a ver en otros gráficos, tiene una asociación entre tipo de cambio y precios considerable para otras economías. Por otro lado, otras economías, que inclusive de nuestra región, ya les voy a mostrar algunos grafiquitos al respecto, que han conseguido ubicarse acá y acá se quedan, mientras que nosotros, si tuvimos una oportunidad, no la usamos y estamos en un régimen inflacionario complicado. Digamos, no es análogo a nuestros años de alta inflación, pero ya sabemos de experiencia que no es fácil. Esta es otra manera de ver la economía argentina. De nuevo, el tipo de cambio real. Esto, digamos, vean el celeste, que es con el dólar. Este es 2002. Vean el salto salvaje que pega esto. Cómo la economía se reconfigura de un día para el otro, esencialmente, que pasa de diciembre del 2001 a marzo, abril de 2002, acá arriba. ¿Y después qué hace la Argentina? Noten que esto estaba abajo. El tipo de cambio era bajo, no había duda. Bueno, más o menos de a poquito. Bueno, esto es una corrección de un nivel de sobreajuste del tipo de cambio. Noten que cuando el tipo de cambio ese se puso a bajar fuerte, ¿no? Bueno, cae, era natural que caiga porque estaba muy alto el tipo de cambio. Veámoslo, cae, acá una devaluación, cae. Noten que sin queriendo volvemos al mismo tipo de cambio en el cual tuvimos un problema grande de cuenta corriente, deuda externa, etc. Ok.
de fines del 2015 y volvemos al tipo de cambio sostenible, por así decirlo, de la época de la convertibilidad. La verdad que, digamos, este tipo de ciclo es un ciclo que, digamos, para lo que es la Argentina, parecería que estos tipos de cambio no pueden durar, y es una exageración. Ahora, esta que es una exageración es el tipo de cambio alto de hoy, el tipo de cambio de los paralelos, CCLs y demás yerbas que andan dando vueltas por ahí. ¿Okay? Lo mismo. Bueno, ok. Una, digamos, evolución fiscal, hay que hablar del sector público argentino. 5 minutitos. Quiero ver esto nada más. ¿Tienen idea? Bueno, impuesto inflacionario. Siempre se habla de impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario no es otra cosa que si vos te guardaste en el bolsillo 100 pesos en la fiesta de fin de año, ahora no hay fiesta de fin de año, no hablemos de eso, digamos, te olvidaste en un bolsillo 100 pesos y un año después te volvés a poner la prenda que tiene el bolsillo, el poder de compra de los 100 pesos ha disminuido. Y si el poder de compra de los 100 pesos ha disminuido, lo que vos decís es, en un año perdí valor real. El billete que yo me olvidé en el bolsillo perdió valor real. Eso es el impuesto inflacionario. La pérdida del valor real del dinero porque los precios suben, chau, listo, el pollo. Digamos, podemos discutir si es una metáfora más o menos apropiada de lo de impuesto inflacionario, pero impuesto inflacionario está asociado la palabreja señoriaje, y la palabreja señoriaje, que viene de señor feudal que emite billetes, que en realidad emitía monedas, que emite dinero. El señoriaje, que está asociado con el impuesto inflacionario, es el valor de la expansión monetaria que financia el gobierno. ¿Okay? Entonces, noten lo siguiente, ustedes ven estos gráficos. El colorado es el impuesto inflacionario, el verde es el resultado del sector público, el resultado financiero del sector público esencialmente es negativo, quiere decir que hay déficit. Ahora, es un espejito. Típicamente, y esto viene de los años, digamos, en realidad viene de los años 60, pero el impuesto inflacionario lo tenemos desde el año 41. Noten que son un espejo. O sea que los déficits fiscales se corresponden esencialmente con financiamiento monetario del gobierno y señoreaje / impuesto inflacionario. Con un pequeño detalle acá, en la convertibilidad. ¿Por qué? Porque no había inflación, pero había déficit. Si no hay inflación y hay déficit, o no hay financiamiento monetario del gobierno y no hay déficit, ¿qué hay? Deuda. Y eso terminó en el 2001. ¿Okay? Noten, yo acá no veo bien, pero noten como en los últimos años hubo este periodo extraño, digamos, en la época de la convertibilidad, donde se pasó de financiamiento monetario a deuda, y el periodo extraño de la salida de la convertibilidad, donde había superávit y algo de impuesto inflacionario, porque alguna inflación había, pero había superávit. Entonces, digamos, el impuesto inflacionario se usaba para comprar dólares, acumular reservas. Pero noten como en los últimos años se vuelve a regenerar el espejo. O sea, tenemos déficits fiscales y los déficits fiscales están asociados primariamente con el financiamiento monetario al gobierno, que en este año, digamos, obviamente ha tomado una gran magnitud. Recaudación tributaria, en los últimos años, esto me gustaría verlo, pero déjenme ir, yo acá no veo, a ver, no. ¿Tenés idea? Ah, ok, ahora sí. Esto es el gasto público nacional. ¿Ok?
digamos, por supuesto, si uno lo consolida al sector público, lo tengo también, pero déjeme concentrarme en el sector público nacional. Especialmente porque, si ustedes piensan en negociaciones con el fondo, etcétera, va a ser uno de los núcleos de la discusión. Y estos son los componentes del gasto público nacional. Vean que ha habido una caída, este es el 2019, el 2020 va a haber un aumento por las razones que conversábamos un poco al principio. Ha habido una caída de la relación gasto público a producto, ¿ok? Y me gustaría conversar un poquito en la composición, porque eso da una idea de a dónde están las oportunidades, entre comillas, y las dificultades, entre comillas o sin comillas, para un proceso muy intenso de reducción, por más que puede llegar a ser alguna reducción del gasto, es probable que sea necesaria. Este objeto de acá no, esto es, perdón, estamos hablando de ingresos. Gasto, es lo mismo. 3,5 puntos del producto. Estos son remuneraciones. Empleados públicos. Noten que desde el punto de vista del sector público nacional, el gasto en remuneraciones no es particularmente grande, es alrededor de 3 puntos o menos del producto. Digamos, el gran volumen de empleo en nuestro país está en los sectores públicos provinciales y eventualmente municipales. O sea que acá, digamos, puede haber tela para cortar, pero macroeconómicamente es difícil verlo. Esto son prestaciones de seguridad social y esto son transferencias de seguridad social, y esto son otras transferencias del sector privado, subsidios, etc. Algo se han disminuido, tuvieron un máximo en el 2016, pero noten que esto, si ustedes tienen 3 puntos del producto del gasto en personal, tienen 14% del producto más o menos en prestaciones, en transferencias de seguridad social y transferencias al sector privado diverso para ayuda al sector energético y ese tipo de cosas. O sea, el tema previsional y el tema subsidios es crítico. Ahora, son gastos que realmente, digamos, tienen sus aristas problemáticos, porque obviamente el gasto de seguridad social, jubilaciones, etcétera, es un gasto, digamos, sensible socialmente, políticamente, gasto sensible socialmente, políticamente, por un lado, y que la contraparte de la baja de subsidios, si no hay suerte, en el sentido de que los costos energéticos caigan o cosas por el estilo, viene dada por tarifas, y las tarifas son, creo, un elemento, bueno, de reducción del ingreso real, sin duda. El aumento de las tarifas reales lleva una reducción del ingreso real de una parte importante de la población, y al mismo tiempo inflacionarios. Digamos, eso también es para discutir, pero yo... Bueno, déjenme terminar, no voy a hablar de nada, pero este dibujito, para ver un cacho otra de las particularidades argentinas que nos duele. Esto es Brasil, digamos, ¿por qué Brasil? Pues ya van a ver. El Colorado es la variación anual, interanual, mes contra mes, enero contra enero, diciembre contra diciembre, etcétera, etcétera, del tipo de cambio real. El amarillo es la variación interanual del tipo de cambio nominal. ¿Qué es lo que notan? Inmediatamente,
están bien, muy juntitas las curvas, o sea que la variación del tipo de cambio nominal se corresponde con la variación del tipo de cambio real. El azul es la tasa de inflación. Acá hay un saltito, sí, pero después, fíjense que hay oscilaciones del tipo de cambio real y nominal, pero la tasa de inflación no se inmuta. El coeficiente de traslado, si no les gusta traslado, de asociación, si ustedes quieren, entre tasa de inflación y tasa de devaluación es pequeño. Noten, acá tienen el tipo de cambio real en celeste y el colorado es el salario real. Fíjense, el salario real, el tipo de cambio real fluctúa, oscila, cambia. Los salarios reales van su caminito. Y noten que estamos hablando de un país que no es un techado, un ejemplo mundial de funcionamiento macroeconómico. Pero hay una disociación entre el nivel de precios y el tipo de cambio, hay una disociación entre el salario real y el tipo de cambio real. Visible, observable. Chile. Lo mismo. Chile, salario real. Tipo de cambio real. Noten la mucho mayor variabilidad del tipo de cambio frente al salario. Colombia, tengo más ejemplos, pero no quiero aburrirlo, simplemente para sugerir México, qué sé yo. Perú, Uruguay, bueno, Uruguay se parece más a nosotros, la Argentina, esperen. ¿Ok? 2014, salta el tipo de cambio, salta la tasa de inflación. 2016, salta el tipo de cambio, salta la tasa de inflación. 2018, salta el tipo de cambio, salta la tasa de inflación. Y el salario real, vamos a verlo, espejito. Hay una, por lo menos esto tiene toda la facha de una correlación, como dicen, la correlación es causalidad, etcétera, etcétera, pero en nuestro país, a diferencia de otros, incluso de la región, ¿okay?, tiene una correlación negativa muy marcada entre el tipo de cambio real y el salario real, lo cual quiere decir que el aumento del tipo de cambio real es costoso desde el punto de vista del salario real y de la inflación y del nivel de actividad. O sea que es problemático. O sea que nosotros hemos tenido, comillas, necesidad de ajustes cambiarios reales importantes a lo largo de nuestra historia en una economía donde los ajustes de tipo de cambio real hacia arriba son costosos, socialmente, económicamente, etc. ¿Okay? Bueno, ¿por qué este patrón nuestro y no de ellos? Bueno, porque ellos consiguieron estabilizar, a su modo, de distintas maneras, de manera más o menos profunda, le queda alguna inflación, pero tienen un régimen de baja inflación. Chile, Uruguay, bueno, Uruguay tiene alguna característica más o menos argentina, pero es otro orden de magnitud. Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México, siguen la firma. ¿Okay? Y nosotros no. ¿Por qué? Bueno, porque no nos hemos decidido, es para charlar. Digamos. Y ahora déjenme terminar con esto, Adrián, te aseguro que estoy terminando. Esto es el proceso de desinflación de Colombia y Chile, que son casos interesantes, que terminaron en inflation targeting, pero vean ustedes, esto empieza en el 91, esta es la tasa de inflación. Empieza en el 91, el gris son los salarios, y esto es para envidiar a los amigos colombianos y a los amigos chilenos. Noten, el proceso de desinflación empieza en 30%, termina en menos de 5%.
Acá tiene un saltito descendente, pero vean que la transición llega desde el 91 a, qué sé yo, el 98 más o menos, y acá todavía estaban en 10% en Colombia. En Chile empezó en 30% en el año 90, cae a 5% alrededor del 98, 99, o sea que son 8 o 9 años de dale, con salario real creciente, porque ustedes ven que el salario nominal crece más que el nivel de precios. ¿Okay? Son procesos en el tiempo, son procesos que no se dan mágicamente, son procesos donde la economía, la sociedad, en realidad el sistema político, como ustedes lo quieran llamar, pero todo eso junto, se puso la mochila al hombro y dijo, vamos a empezar un proceso que vamos a sostener. Okay. No es un toque mágico, no lo creo, digamos. Digamos, después podemos hablar de la evidencia de las hiperinflaciones, etcétera, pero me da la impresión de que si queremos hacer una cosa de esa, bueno, que no es para el día de mañana, porque tenemos problemas más graves o más urgentes para atender enseguida, creo que tenemos que pensarlo como una maratón, no como una carrera de 100 metros, como algo de ir buscando un régimen mejor para que la economía funcione mejor, y eso no va a ocurrir de un día para el otro. En lo inmediato tenemos enormes desafíos, esperemos que la economía de alguna manera, hay como decía, algún atisbo de no recuperación parcial del nivel de actividad. Tenemos estas tremendas presiones cambiarias, ¿okay? Con la particularidad nuevamente de que el tipo de cambio de allá arriba es muy alto, pero muy alto. O sea, es un tipo de cambio real de situación de emergencia. Yo le decía antes el tema del miedo. Creo que hay 2 o 3 elementos que coadyuvan a ese comportamiento. Uno es económico, después, digamos, pero hay un estado de ánimo general que también influye, pero déjeme concentrarme en el tema económico. Por un lado, un elemento observable, digamos, que es, ha habido efectivamente una expansión monetaria grande para financiar, especialmente para financiar el déficit y especialmente las acciones de asistencia para la pandemia, que, digamos, exigían un gasto público, creo, digamos, pues podemos discutirlo. Ha habido, en otros lados, en otras economías ha habido un tremendo aumento de la demanda de dinero, de manera que la expansión monetaria que se ha hecho quedó estacionada en los bolsillos y cuentas bancarias de los agentes económicos y no presiona, al contrario, hay gran demanda por dinero, en parte por la propia incertidumbre. Bueno, acá hubo un aumento de la demanda de dinero que resultó ser transitoria y, digamos, el exceso de oferta de dinero presiona sobre el mercado de cambios, típicamente en Argentina. Hay un elemento que para tratarse requiere de política monetaria y de política fiscal. Es más fácil decir que de hacer, pero claramente hay uno de los desafíos de la política económica es encontrar un sendero tolerable socialmente de reducción paulatina pero sostenida del déficit fiscal que permita una desaceleración de la oferta monetaria para que levante presión en el mercado de cambio. Ayer lo que vimos fue una masiva colocación de bonos, que es un elemento, digamos, transitorio para enjugar de liquidez al mercado. Esperemos que tenga efecto. La otra, aparte de ese elemento monetario fiscal, que es muy importante, hay un elemento de miedo. Como les digo, el tipo de cambio real de los contados con liquidación, el blue, como se le dice, etcétera, es extremadamente alto.
que deja la economía, si ustedes lo piensan, lo que es el nivel de producto o de ingreso per cápita de la Argentina, a esos tipos de cambios, es anormalmente bajo. No puede ser tan bajo, la Argentina no es tan pobre como eso en dólares. Pero presiona, digamos, eso responde, no es totalmente arbitrario, responde a miedos de, ¿cómo se llama? Desajustes macroeconómicos más profundos, etcétera, etcétera. O sea que por ahí es importante conseguir acciones sobre expectativas que probablemente tengan que ver también, o sea que el hecho, la política monetaria y fiscal puede tener impacto directo a través de su efecto sobre la, el alimento al mercado de cambios, que son los pesos, y al mismo tiempo puede tener un efecto indirecto a través de las expectativas. Eso habrá que ver. Y la apuesta hoy en día es combinar acciones esencialmente sobre esas variables y señales de manera tal que, digamos, difícilmente las grandes incertidumbres y temores se diluyan de inmediato, pero que se descompriman un poco y permitan a la economía respirar de manera de conseguir una especie de realimentación de las condiciones más favorables. En el fondo ya veremos. A mediano plazo, pero es a mediano plazo hoy en día, decíamos, en términos del estancamiento de los últimos 10 años, el estancamiento o más de las exportaciones es el tema, uno de los temas críticos, si no el tema crítico. No hablamos de inversión, no hay tiempo, pero digamos, esos son temas para la salida. O sea, el volumen de exportaciones, hoy en día el mercado de cambios, el intercambio comercial está bastante superavitario, no se refleja en las liquidaciones de divisas, es otra historia, pero es un tema esencialmente financiero. Digamos, no es un tema de la balanza comercial per se, que obviamente va a volver a ser, en el caso que la economía tiende a recuperarse, ciertamente va a volver a ser un tema y ahí habrá que repensar ciertos aspectos de la estructura tributaria, los incentivos a los sectores que producen bienes para el comercio internacional, etc. Entonces, dicho en criollo, empezamos diciendo, esto es un proceso a distintas escalas de tiempo, cortísimo plazo, corto barra mediano plazo y más largo plazo. Me da la impresión de que la economía y la política económica van a tener por delante un tratamiento también de esa manera. Atender la urgencia de lo inmediato, pasar a una política, digamos, a lo largo de un año o cosa por el estilo, mostrar un panorama ahí y después alargar el plazo de las decisiones para ver si nos encarrilamos de una buena vez. No te embromo más, Adrián. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación. La verdad que viendo los nombres de todos los que están asistiendo, tenés que saber que hay profesores de economía, hay profesores de otras materias que no son economía, de la Facultad de Económicas, hay alumnos de una diplomatura en economía que tenemos en la facultad, hay gente de la política también, incluidos diputados provinciales, hay empresarios, así que es muy bueno tener... Bueno, les agradezco que hayan venido. Viene muy bien. Bueno, en el chat pueden escribir preguntas. Si alguno quiere activar el micrófono, lo puede activar y preguntar. Yo como moderador te voy a hacer la primera pregunta, Daniel, que es, a ver, creo que entre los economistas, y esto lo vemos en la Asociación Argentina de Economía Política, yo veo gente como Artana, que por ahí tienen más mirada sobre una dominancia fiscal, de que el problema primero es fiscal, después viene la monetización del déficit, y generamos un desequilibrio monetario, y eso finalmente termina en un problema cambiario, y la historia argentina es esa, pero arrancan explicándolo por el lado del desequilibrio fiscal. Y hay otro grupo de economistas que va más por el tipo de cambio, la dominancia cambiaria, por llamarlo de alguna manera, como que el problema empieza por lo cambiario. Y si resolvés lo cambiario, ya vas a tener equilibrio fiscal y vas a poder resolver la cuestión. De hecho, cuando vemos esos gráficos de déficit fiscal de los últimos 50 años,
y veíamos a una Argentina con un desequilibrio financiero consolidado, con nación, provincias, de 7 puntos del PBI, y pasamos, por ejemplo, del 2002 al 2003, de un -7 a un +4, esos 11 puntos de superávit fiscal no se consiguieron con una política de austeridad, sino con una corrección del tipo de cambio que generó un impacto también fiscal, por ahí licuando parte del gasto, ¿no? Llegando a la Argentina de nuevo a un equilibrio fiscal o a un superávit fiscal que después se fue perdiendo de nuevo por medidas que, bueno, desde el punto de vista fiscal se podría decir que fueron generando el desequilibrio. Pero ¿vos creés que hay un problema de dominancia fiscal o cambiario como central en esto? Mirá, yo no estoy seguro que los mellizos sean mellizos. Ok, o sea, en Argentina suelen ir fiscal externo, fiscal externo, fiscal externo. Digamos, no es necesario, desde el punto de vista analítico no es necesario, pero digamos, mira, ¿por qué, digamos, sin ignorar lo fiscal, ya charlamos, el equilibrio externo me parece crucial? En primer lugar, porque está asociado con la capacidad para importar, y la capacidad para importar está asociado con la capacidad para producir en la Argentina. Eso es prácticamente automático. O sea, de nuevo, nuestras importaciones son más bien complementarias que sustitutivas del nivel de actividad interna. Pero más todavía, así un poquito analíticamente. La manera en la que lo veo es la cuenta corriente, fíjate, ingreso nacional menos gasto nacional. Es la restricción de presupuesto de la economía en su conjunto. ¿Okay? El déficit fiscal refleja la restricción de presupuesto de un sector de la economía. Si vos tenés un problema externo, ¿qué quiere decir un problema externo? En el sentido de que no puedas financiar tu cuenta corriente deficitaria. Quiere decir que vos estás más allá de tu restricción de presupuesto para toda la economía. Después hay un problema distributivo de quién se la banca. ¿Me explico? Pero la economía en su conjunto tiene que hacer un ajuste. En el caso fiscal, en el fondo, si tenés un superávit fiscal con un sector público, con un sector privado, un déficit fiscal, con superávit en cuenta corriente, que no está lejos de la situación actual, el problema que tenés es un problema esencialmente de transferencia interna, donde por una razón o por la otra, digamos, no se ha conseguido encontrar un esquema de ingreso-gasto para el sector público que sea soportado por el sector privado en una economía que no tiene problemas de ajuste agregado. En la Argentina de hoy tenemos superávit de cuenta corriente, pero lo que nos está doliendo particularmente, tanto al gobierno como al sector, a la balanza de divisas, es la formación de activos externos del sector privado. Que eso también es pánico. ¿Okay? O sea, por eso es tan esencial, porque, digamos, estamos en una situación donde ese pánico te fuerza a tener superávit en cuenta corriente. No es el superávit en cuenta corriente de quien holgadamente tiene un gasto inferior al ingreso, es quien tiene que hacer el ajuste real porque la mitad de la familia quiere exportar recursos financieros afuera. ¿Okay? Ahora, si vos tenés, o sea, suponete que, oíme, ¿qué es lo que mantuvo los superávit? Vos tenés, de vuelta, tenés toda la razón del mundo en cuanto al ajuste del 2002. Y tenés razón en cuanto al típico ajuste del gasto público en Argentina. Es decir, el ajuste del gasto público en Argentina no se da por reestructuración, digamos, reacomodamiento
transferencia de actividades al sector privado, de recursos al sector privado, bla, 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 lo que se da es por licuación. Tenés toda la razón del mundo. Y qué frágil, porque, digamos, eso, muchas presiones hacia adelante, bla, bla, bla. O sea que lo que tenemos, quiero decir, nosotros tenemos una tendencia más bien crónica a desear un ingreso, un gasto agregado mayor que nuestro ingreso, de ahí las fluctuaciones de la cuenta corriente, ¿okay? Y no tenemos un arreglo sostenible sobre el financiamiento del gobierno de una manera sistemática. Ahora, estamos llenos de trade-off complicados, porque si te digo jubilaciones, todo, digamos, me vas a decir, son insuficientes. ¿Okay? Ahora, al mismo tiempo te digo, y mirá que hay 50% de chicos pobres, por supuesto no se hace lo suficiente. Y es cierto. ¿Okay? Y faltan servicios públicos, pero claro que sí. Y hubiera sido preferible más asistencia a los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, obvio. Y hubiera sido imprescindible bajar el déficit fiscal, también. Es todo trade-off. No, pero en serio te digo, si vos... Es todo trade-off, es frazada corta. El desafío que tenemos es manejarnos en esa cosa de que donde te duele más aflojás, pero digamos, si eso hace que en otro lado te duela más, tenés que ordenar también. Es un gran ejercicio en conciliación. Y nosotros no somos buenos en eso. Bueno, mientras no hay preguntas, te hago una más. Dale. El 2021 va a ser un año de rebote. O sea, no rebote total, pero parcial. No, pero ahí va a haber rebote, sí. La actividad económica digamos, va a crecer. Queremos creer. Claro. O sea, difícilmente si el virus no sigue al nivel y la cuarentena no es extrema, habría una recuperación del 5%, con un mundo que crece fuerte, con una China... Reabrirán los bares. Claro. La gastronomía se recuperará un poco. Sí. Me imagino que China va a rebotar y nos va a demandar commodities, o sea que los precios de los commodities puede ser que recuperen. Sí. El déficit fiscal va a achicarse quizás a la mitad. Al menos en el presupuesto lo planteaban así. Sí, por ahí se puede hacer un esfuerzo mayor, digamos. Veremos. ¿Cómo ves el tema de la brecha cambiaria, que es muy amplia? ¿Y cómo ves el tema de 10 puntos de déficit fiscal con el contexto de pobreza que tenemos y desempleo y demás? Bueno, varias cosas. Déjame empezar por el final. Digamos, lo que hemos tenido este año es una situación de absoluta emergencia, donde ha habido un intento, yo creo que necesario, de sostener el nivel de subsistencia de personas, familias y empresas en una economía donde, fíjate, digamos, el nivel de empleo se desploma. El producto cae brutalmente. ¿Okay? Y cae por razones reales, aparte de la recesión que ya veníamos arrastrando. Bueno, hay un shock pandemia, de eso creo que no cabe duda. Los órdenes de magnitud de nuestro déficit son los órdenes de magnitud de otro lado, no es especialmente grande, inclusive pensando en economía como la alemana. ¿Okay? Ahora, digamos, nosotros tenemos el pecado original que nadie le presta al sector público a una tasa decente, y tal vez ni siquiera a una tasa decente. ¿Okay? Entonces, necesitas el financiamiento monetario, la demanda de dinero es frágil, bueno, así se da. Bueno, ¿qué es lo que uno espera en la recuperación? Una de las cosas, vos tenés razón, depende absolutamente de que el virus nos deje tranquilos o no nos deje tranquilos. Pero uno esperaría que al regenerarse los ingresos de aquello, digamos, por ahí es paulatino, va a ser paulatino, pero al regenerarse la capacidad de generar ingresos
de la gente que fue sacada del mercado de trabajo por el lockdown, el cierre de los restaurantes y ese tipo de cosas, vos pasés de un sistema de asistencia pública a un sistema donde la gente se gana la vida trabajando. Digamos, muchos de ellos se ganan la vida trabajando. Por ese lado, claramente me parece que tendría que haber un ajuste del gasto público, simplemente levantando en la medida que sea posible los elementos de emergencia. O sea, eso por un lado. Después tenés que hacer un esfuerzo fiscal. Que no, digamos, pero no demasiado, para no perturbar socialmente en primer lugar y para no perturbar la recuperación. Yo creo que si vos tenés, digamos, la apuesta es a generar señales que descompriman un poco el mercado de cambio, porque de nuevo, digamos, pensemos en el 2002, nosotros tenemos experiencia para todo. Hablemos del 2002. En el 2002, yo no sé qué pasó con mi pantalla. Vamos, acá está. Fíjate, enero del 2002, febrero del 2002, patapum, tipo de cambio real. Ahora, en enero del 2003 había caído a pique. O sea, en la segunda mitad del 2002 y el principio del 2003, el tipo de cambio real hizo un tobogán, paró ahí arriba. Pero cayó en un tobogán. ¿Por qué? Lo que pasó, creo, es lo siguiente. Pero es, digamos, el punto fundamental. Cuando llegó a 4 pesos en el 2002, ¿vos tenés alguna memoria, Adrián, de aquel episodio? Bueno, cuando llegó a 4 pesos, vos te acordás. Si no recuerdo mal, Daniel, te tenía de profesor en ese, por ahí, 2002. A la flauta, digamos. Y te voy a decir que uno se sentía, era un remanso dar clases, porque se podía hablar de economía sin, digamos, sin la angustia que tenías cuando salías del aula, ¿viste? Cuando llegó a 4, había autorizadas y prestigiosas opiniones que te lo llevaban a 10 para fin de año. ¿Te acordás? Pero no pasó. Esto no para, digamos, los economistas, macroeconomistas, estamos hechos para equivocar. ¿Por qué? Bueno, lo que pasó fue que 2 cosas. El superávit fiscal, de repente, por el mecanismo que vos decías, licuación de gastos, esencialmente. Licuación de gastos, tócate. Recuperación fiscal, control monetario. O sea, de repente empezó a aparecer el Banco Central pudiendo no ponerse al servicio del financiamiento monetario del gobierno indiscriminadamente. Eso se percibe. Por otro lado, lo que hubo, y que acá no lo hubo tanto, no lo hubo en realidad, licuación de la oferta monetaria. Porque el tipo de cambio, digamos, el valor en dólares de la oferta monetaria se desplomó con el salto del tipo de cambio. También se licuó la cantidad de dinero. O sea, ahora, en realidad, por así decirlo, la relación reservas a pasivos monetarios disminuía mucho. Con lo cual le daba capacidad de intervención al Banco Central. Cuando apareció esa noción de que no había alimentación monetaria en tan gran escala como al principio, y había cierto pequeño poder de fuego, eso falta hoy, para el Banco Central, una vez que se generó la sensación de que mucho más no iba a subir, ¿para qué lado podía ir? Para abajo. Porque en ese momento la reacción fue
está tan barato el país que vos, pensando en lo que podés comprar internamente con algunos dólares, podés comprar mucho con algunos dólares. Y una vez que se pone a mover en esa dirección, bueno, digamos, genera un proceso más o menos acumulativo del otro lado. Digo, yo digamos, no es lo mismo acá, pero la primera cosa es ir alejando el gran temor, porque eso incluso puede generar una dinámica en sentido contrario, partiendo de niveles de tipo de cambio real tan exorbitantes como los que tenés. Ya veremos. Bueno, preguntas. ¿Alguien quiere prender el micrófono? Adrián. No, el doctor habló de un dólar contado con liquidación o blue, que tiene las características del dólar miedo, llamémoslo así. Ahora, en ese cuadro, ¿cómo se ve el dólar oficial? Bueno, le diría lo siguiente, de vuelta, esto es un simple gráfico. Nadie sabe cuál es el tipo de cambio real sostenible, pero yo le diría... Ok. Bueno, el tipo de cambio real está por acá, en el medio de la distribución. O sea, desde el punto de vista de la comparación histórica, entre paréntesis, y esto también es una referencia interesante, este tipo de cambio, que está un poco más alto, pero no enormemente más alto, es el tipo de cambio de los años 80 fuera de la hiper. ¿Ok? Que fue un periodo de tipo de cambio realmente alto, porque estaba la presión del endeudamiento externo de aquella época, los términos de intercambio bajos de mediados de los 80, o sea que eso presionaba realmente fuerte. O sea que este es un tipo de cambio que yo diría, quitando los puntos de hiperinflación y quitando los puntos del salto brusco después de la convertibilidad, parece un valor relativamente alto. Después está el tema de las retenciones, digamos, específico, pero me da la impresión de que el problema ahí habría que verlo, pero el problema ahí no es tanto el nivel del tipo de cambio, sino el nivel de la brecha. Me explico. O sea que si el tipo de cambio de arriba fuera más bajo, la presión en el mercado de cambios oficial sería menor, que no está intrínseco. Ahora, déjeme, ahí hay un tema relevante. A la larga tenemos que tener una estructura de precios relativos que sea compatible con una tendencia al equilibrio fiscal, yo creo que no hay duda, y, por supuesto, que no nos haga tener problemas en la cuenta corriente o problemas de la balanza de pagos el día de mañana. Ahora, el problema, la pregunta, y yo creo que ahí va la cosa, porque digamos, uno puede imaginar, hay propuestas que dicen unificar, dejar que, digamos, el tipo de cambio se acomode, va a ir a un lugar en el medio, cosas por el estilo, y con eso ya la señal es clara, los sectores exportadores van a tener más incentivos, digamos eso. Ok. La pregunta es, y yo, si me pregunta, yo diría, creo que nuestro tipo de cambio de salida de la crisis es un tipo de cambio único, con tal vez algunas regulaciones a los movimientos de capitales por razones precautorias, o digamos en ese tipo de cosas, pero no freno. Ahora, eso siempre y cuando, y discúlpeme que me extienda un poco, pero me parece que es importante ser preciso, que
ese mercado de cambios esté liberado de la presión de la formación de activos externos fuertes, del empujón de la compra de divisas que le genera a la economía real la necesidad de entregar sus dólares para que se vayan. ¿Okay? Entonces, y en una situación como esa, un salto del tipo de cambio, vaya uno a saber a dónde manda la otra parte de la ecuación, que es esta. Porque si vamos a un salto importante del tipo de cambio, el potencial, creo, más en un estado de perturbación de las expectativas, la posibilidad de que el traslado a precios sea muy importante y que genere todavía más incertidumbre existe. Por decirlo de otra manera, si la economía se encarrila, tendríamos, déjeme que le dé un... Esto es utopía, ¿eh? Esto es utopía, pero déjame mostrarle, este es el tipo de cambio de estos países, digamos, no son ejemplos del todo, pero en este sentido son muy ilustrativos, de Colombia y Chile. Este es el tipo de cambio. Este es el principio de la estabilización y esto es la afirmación final de la estabilización. Y lo mismo acá en el caso de Chile. Fíjense que a lo largo de la desinflación, el tipo de cambio real fue cayendo, en ambos casos, y lo cual es más o menos comprensible. Pero acá, esto fue la crisis asiática de fines de los 90, que les pegó a ambos países, y tuvieron una devaluación muy fuerte, pero una vez que habían estabilizado, el efecto de la devaluación no fue dramático. Me explico. O sea, la economía, habiéndose normalizado, permitía una flexibilidad de tipo de cambio que no afectaba, como afecta en la economía argentina de hoy en día y del pasado, el salario real, el producto real y la tasa de inflación. Entonces, me da la impresión de que, digamos, lo que sería preferible es si hubiera alguna posibilidad de normalización con recuperación provisoria y después vamos a tener más posibilidades de mover los precios relativos según corresponda sin efectos secundarios tan problemáticos como que podría haber. ¿Alguien más? Bueno, si ninguno pregunta, voy a aprovechar yo. Adrián, ¿cómo andas? Daniel, bueno, primero fui alumna suya, estoy súper orgullosa de eso, Okay. En La Plata, hace muchos años ya de esto. La pregunta era, ¿cómo hacemos para recuperar la demanda de dinero? ¿Cuán importante cree usted que es recuperar la demanda de dinero como sustituto de este pánico de que la gente demande los dólares por el efecto miedo? ¿Y cuáles serían los métodos para hacerlo? Mira, a mediano plazo, fíjate esto de estas economías de acá. Si vos estás en esta economía, fíjate. Digo, y pueden tener problemas macro, micro, meso, todo lo que vos quieras. Pero si vos, ¿quién es? Perú. Perú, ¿eh? Si vos estás en economía peruana y tenés este patrón donde las fluctuaciones del tipo de cambio son mucho mayores que las fluctuaciones de los precios internos. ¿Ok? Y fíjate que disociaste, a ver, Perú justamente es el que no tengo.
Perú es justamente el que no tengo, pero que vos disociaste el salario real del tipo de cambio real. ¿Ok? Entonces, fíjate, los precios que vos enfrentás en la vida cotidiana no están afectados por el tipo de cambio, observacionalmente. Tu ingreso real no varía, digo, a la larga puede ser, obviamente, porque las condiciones, el tipo de cambio real está asociado con ciertas condiciones reales que indirectamente afectan la demanda de trabajo, etcétera, etcétera. Pero no es que, digamos, cuando salta el dólar, acá vos sabés que cuando salta el dólar el salario real cae, fuerte. Si estás en una economía como esa, que funciona de esa manera y vos has tenido tiempo de registrar el hecho, si te ofrecen tener ingresos en dólares, ¿qué les dirías? Comparada con ingresos en moneda nacional. Si está disociado, digamos, sí. No sería el caso de ahora, o sea, digamos. No, a eso voy. Está muy lejos de ser el caso de ahora, pero te quiero decir, en una economía como esta, vos decís, mirá, un ingreso en dólares es muy fluctuante en términos, me genera un poder de compra muy fluctuante. Es muy riesgoso en términos de consumo, ¿me entendés? Sí, porque los precios de la economía están en moneda nacional, digamos, y... Bueno, en ese mundo pensás crecientemente en moneda nacional. Pero pasó, pasó en economía como Bolivia, pasó con Perú. Perú es una economía recontradolarizada que se desdolarizó por decantación, te diría. Obviamente hubo estímulo por parte del Banco Central, etcétera, etcétera, pero por decantación, porque no tiene sentido pensar en dólares en una economía donde disocia precio, nivel de actividad y salario real del tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable importante de ajuste del sector externo. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Se llega habiendo tenido habiendo pasado este proceso, que lleva años, ¿okay? Habiendo pasado este proceso donde vos mostraste que tu moneda es relativamente confiable, a plazos crecientes a lo largo del tiempo. Te podés ayudar en Chile, por ejemplo, ellos venían ayudados por la unidad de fomento, que es el UVA, esencialmente, o sea, una unidad interna que no es el nivel nominal de precios, perdón, no es el nivel nominal de precios, sí, sino es una variable indexada. Y les mostrás que, por ejemplo, tener un depósito en UEF, en Chile pasó, en SER, te causa mucho menos volatilidad en el retorno real, que realmente te importa, o sea, deflactado por tus propios precios, que lo que tiene un activo en dólares. El activo en dólares no te sirve. Bueno, acá tenemos el problema de denominación y el problema de residencia. Porque hay dos cosas. El problema de denominación es tener un activo dolarizado en la República Argentina o tener un activo en pesos en la República Argentina. El problema de residencia es tener un activo que es deuda de un agente en la Argentina o que es deuda de un agente del exterior. Acá tenemos dos problemas, que es incentivo a usar el dólar como unidad de cuenta y incentivo a tener activos en el exterior en el sentido de financiar al resto del mundo. ¿Por qué? Porque no confiamos en los deudores internos. Bueno, esto no pasa del día para el otro. Esto es algo que no, y digamos, si vamos a la pregunta, no es un tema cultural, es un tema que está basado en probablemente las experiencias de crisis que hemos tenido, la historia de crisis que hemos tenido, la incertidumbre, la volatilidad de la economía argentina. Mirá,
tenemos que empezar contra marea, contra corriente, a ser sistemáticos. Ahora, lo han hecho otros. No, te quiero decir, por eso me interesa ver estos casos, porque no es que uno está pidiendo algo que es contra natura, se ha hecho. Pero tenés que mentalizarte en los requisitos. Los requisitos son, digamos, ordenar tus cuentas fiscales, ordenar la emisión monetaria, no ir a oscilación, tratar de moderar las oscilaciones del tipo de cambio, no necesariamente porque vos intervengas, sino porque haces una política contracíclica, por así decirlo, y dejar que el tiempo cure. Pero no se hace un día para el otro. Yo, oíme, déjame que te dé una más. Si vos ves, porque hay una discusión también sobre el shock versus el gradualismo. ¿Ok? Ahora, es interesante, no lo tengo el gráfico acá, pero si vos tomás, por ejemplo, el caso de Israel, que es un caso al cual a menudo se hace referencia, el caso de Perú mismo, que no lo tengo acá. Perú tuvo una hiperinflación a fines de los 80 y principios de los 90. Pero una hiperinflación salvaje. Tuvo un día, digamos, cuando estaba en la CEPAL me tocaba ir seguido por ahí, especialmente cuando había algún lío de esto. Ahí llamaban a la CEPAL. Un día hubo una inflación del 200%, cosa por el estilo. Un día. Y eso te digo porque había un señor que era un expresidente del Banco Central, que, digamos, después de dejar el Banco Central, había creado una revista, una de cuyos trabajos en la hiper es que armaba, vaya uno a saber cómo, un índice de precios diario. Y el índice, el precio, cuando hubo una descompresión, liberaron el precio del pan, liberaron el precio de los combustibles, qué sé yo, los precios se multiplicaron por 3. Bueno. ¿Cómo se paró? Y la pararon medio, como se suelen parar estos procesos, medio en seco. Hicieron la explosión, retrajeron la oferta monetaria. ¿Okay? Y la inflación cayó fuerte, pero cayó hasta un nivel de ponerle 30% al año, no a 0. ¿Y cómo fue el proceso de 30 a 5? Gradual. En el tiempo. Paulatino. Digamos, de reforzamiento. Ya el año pasado te dije que íbamos a seguir bajando la infla y pasó, ahora créeme que el año que viene la volvemos a hacer. Así que otra vez lo hicimos, créeme un poquito más. Digamos, yo creo que la idea de que vas a construir reputación para sacarte de la emergencia puede ser. Para que vos confíes en el médico de emergencia, por así decirlo, provisoriamente hasta que te dé una imagen en contrario. Pero después es un proceso. Puedo equivocarme absolutamente. Pero es metérselo en la cabeza, que nosotros, cuando le hicimos, quisimos hacerla mágicamente. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que son las 20 horas. Ahí había 2 preguntas, pero ya la verdad que estamos excedidos de tiempo. Okay. Así que discúlpenme los que recién enviaron las preguntas. Muchas gracias, Daniel. Ojalá te tengamos de nuevo en el futuro y ojalá todo mejore para la Argentina, que la verdad que tenemos... Así es. Esperemos hablar no de los problemas que tenemos, sino de lo bien que los resolvimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao.